Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan ustedes bienvenidos al webinar del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Soy el doctor Javier Mendoza, instructor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y en esta ocasión tendremos la presentación del manejo ortopédico y ortodóntico del paciente con labio y paladar hendido. Nos lo acompaña, por supuesto, nuestro residente, el doctor Óscar Emanuel Ramírez Guerrero, quien nos hará una magnífica presentación sobre lo que manejamos en el CESO con respecto a pacientes de labio y paladar hendido. Sean ustedes bienvenidos y les recordamos que continuamente el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia está haciendo webinars de forma gratuita a través de nuestras plataformas en Facebook e Instagram, ¿sí? Para que esté al alcance de todos ustedes que tienen la inquietud de adentrarse al mundo de la ortodoncia y que sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Dejo el micrófono, el audio, el video para el doctor Óscar Emanuel Ramírez Guerrero, residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Adelante, doctor Óscar. Listo, gracias, doctor. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por la oportunidad, a mi tutor y maestro, el doctor Javier Mendoza, por la elección del tema de este tipo de casos, que son casos muy particulares, casos muy complejos, de muchísimo aprendizaje y que son muy bien manejados en nuestra institución. Me presento, mi nombre es el doctor Oscar Ramírez, soy representante de El Salvador y pues espero que este webinar sea del agrado de todos ustedes. Perdón que no puedo pasar la presentación. Hola. Sí. Listo, perdón. Bueno, vamos a hablar antes que nada un poco de generalidades sobre el bipalar hendido. Eh, se menciona que el bipalar hendido es un tipo de anormalidad estructural que se da debido a la falta de la fusión a nivel de la línea media de los dos procesos maxilares, por lo tanto va a dividir al paladar en dos partes. Esto durante el desarrollo embrionario y como resultado de la falta de penetración de la capa del mesodermo en los procesos nasales y maxilares. Eh, Se conoce que la etiología del labio paladar hendido, el 25% es atribuible a la herencia y que el 75% restante es atribuido a un factor multifactorial. Por lo tanto, este porcentaje está muy atribuible a la madre, en este caso la multiparidad o el número de embarazos que está presente, una edad precoz o avanzada en los embarazos de la madre y también a la ausencia del ácido fólico y vitamina B12 durante la gestación. También puede ser atribuible a factores ambientales como las infecciones, al uso de químicos o a la exposición a la radiación, dando como resultado una fisura en el paladar que atraviesa tanto el paladar duro y blando y a menudo se acompaña de las fisuras a nivel de los labios. Entre las generalidades también del labio paladar hendido se menciona que esta es la anomalía craneofacial más frecuente en los recién nacidos y estadísticamente en los recién nacidos existen malformaciones en las cuales el porcentaje de malformación en esto va a ser de un 2 al 3% y que el 15% de este tipo de malformación pues es representado por el labio paladar hendido. Estadísticamente existe una incidencia de uno entre cada 800 pacientes recién nacidos y esto es dominado prácticamente por la población asiática que presenta un recién nacido con labio paladar hendido entre cada 500 nacidos vivos. Hablando un poco por separado de cada uno de ellos, los labios, pues, eh, como un poco digamos, para que sepan un poco del desarrollo del labio, el labio se va a formar entre la semana número 4 y 7 del embarazo. Durante este proceso, el desarrollo del bebé, los tejidos de su cuerpo y las células especializadas de cada lado que nos van a formar la cara, van a crecer hasta el centro de la cara para formar los rasgos faciales como lo son los labios y la boca. Entonces, el labio hendido se va a formar cuando este tejido que se une de manera completa, lo que va a ocasionar una abertura en el labio superior. Esta abertura puede ser de un tamaño mínimo o una hendidura pequeña y también puede ser una hendidura grande que va a atravesar el labio hasta llegar hasta la nariz.
Entonces, como generalidades también se menciona que este presenta una incidencia del 70% en hombres, un 80% es unilateral y el 20% restante bilateral. Se presenta con predominancia con el 70% en el lado izquierdo. El 70% de estos labios hendidos son unilaterales y se asocian con el paladar hendido, y del 7 al 13% se va a asociar con algún tipo de malformación congénita. Por su parte, el paladar hendido, esta se va a formar entre las semanas 6 y 9 del embarazo, y de igual manera se va a producir cuando el tejido que forma el paladar no se va a unir completamente durante el embarazo. Este se va a presentar con mayor frecuencia en mujeres y por lo general es de manera completa. El 68% de este se va a asociar con el labio hendido unilateral y el 86% se va a asociar con el labio hendido bilateral. Para el diagnóstico del labio paladar hendido, se dice de que con una ecografía de rutina se puede diagnosticar, pero eh, podría en algunos tipos de paladares o en algún tipo de casos no verse de una manera tan fácil, y quizás se pueda diagnosticar más adelante con otra ecografía de rutina. Como dato general, igual existe una clasificación propuesta por Kernaham y Stark, establecida en 1958, donde va a clasificar al labio hendido y al paladar hendido como unilateral, en este caso en el labio hendido como unilateral y bilateral, que puede ser completo e incompleto. El paladar hendido, por su parte, puede ser primario o secundario, unilateral y bilateral, y de igual manera puede presentarse de manera completa e incompleta. Entonces, con la finalidad de esquematizar un diagnóstico, el autor Kernaham ideó un diagrama en forma de Y, donde están representados prácticamente los órganos anatómicos que están involucrados en este tipo de patología. Entonces, comenzando por los numerales que podemos ver en la imagen 1 y 4, que corresponden a los labios, tanto labio derecho y labio izquierdo, por debajo del piso nasal. Los alveolos, o el lugar donde se alojan prácticamente las raíces de los dientes, que son los numerales 2 y 5, ya cuando se extiende hasta los numerales 3 y 6 es porque hay involucramiento del paladar duro por delante del agujero o foramen nasopalatino. Cuando recorre prácticamente la totalidad, perdón, del paladar duro, pues ya se extiende hasta los numerales 7 y 8, y el numeral 9 que corresponde prácticamente al paladar blando. Entonces, aquí presento un par de ejemplos de este tipo de padecimiento, donde en la figura superior pues se presenta una se presenta una fisura solamente limitada al labio derecho, en este caso, que está representado con un color amarillo. La figura del centro, donde hay involucramiento también del labio y del alveolo, también pintado en amarillo. Y el tercer ejemplo, en la parte inferior, donde hay involucramiento de la totalidad del labio, atravesando la totalidad igual del labio, y del paladar, hasta extenderse al paladar blando. Entonces, se menciona que el manejo de este tipo de pacientes debe ser integral, y que se puede clasificar en 4 grupos importantes, que es la información general, el manejo clínico y el manejo operatorio, y también debe tener un manejo a largo plazo. Entonces, sobre la información general a este tipo de pacientes, es necesario una correcta orientación por parte de las instituciones que son las especializadas en el manejo de este tipo de pacientes, donde es necesario explicar a los padres, por ejemplo, la etiología de la enfermedad, o explicar las posibles causas que pudieron lograr este tipo de malformación. También se debe dar un consejo genético a los padres, explicándole de que también pudiese existir un alto porcentaje o riesgo de que puedan tener otro hijo con este tipo de patología, y que el tratamiento se debe seguir prácticamente con un manejo interdisciplinario. Entonces, es importante recalcar en primer lugar que el paciente debe estar preparado en unas óptimas condiciones para poder realizar la cirugía. Debemos recordar de igual manera que existen varios síndromes o varios tipos de labio paladar hendido, que también se pueden acompañar de algún tipo de malformación de tipo cardíaca y del sistema nervioso central. Entonces, esto complementado con otras áreas o especialidades nos van a ayudar a proporcionar un manejo óptimo en la preparación o resolución de este tipo de casos. Para el manejo general se menciona que lograr que el paciente tenga una buena alimentación va a ser la primera meta con la que el médico se va a enfrentar, debido a que como el paciente presenta una hendidura,
no va a ejercer una presión suficiente para poder succionar y alimentarse de la mejor manera, lo que va a conllevar a un tipo de desnutrición crónica. Entonces, la alimentación materna siempre va a ser elegida como la mejor, la más recomendable, ya que ésta va a cumplir con los requisitos de nutrientes necesarios. También nos ayuda a prevenir algún tipo de infección y se recomienda en este tipo de casos para los padres que son primerizos en este tipo de padecimientos, con un hijo así, entonces se recomienda que para mejorar la alimentación del bebé en este caso, debe, por ejemplo, la madre tener una buena higiene a nivel del pecho para evitar algún tipo de infección. También se recomienda el uso de paños calientes sobre el pecho para que haya un mayor flujo de la leche materna. Y respecto a la postura del bebé, se recomienda que éste debe estar sentado de una manera vertical frente al seno de la madre. Y por último, que eh, el bebé al momento de poder introducir el pecho en la boca, se recomienda a la madre de que al momento que el bebé comienza a succionar, esta debe hacer una cierta presión o exprimir el seno en este caso de una forma rítmica que contribuya a que el paciente pueda hacer una mejor alimentación. Entonces, también esto complementado a una buena técnica y calidad alimenticia, lo que va a permitir un control estricto de peso, la medición y el desarrollo normal del paciente. Debe también haber un aporte oral de hierro y multivitamínicos adecuados, también la vigilancia en el tratamiento de infecciones de vías respiratorias y oído medio, que son bastante comunes en este tipo de pacientes, combinado a una estricta higiene bucodental, porque en este tipo de pacientes existe como hay una conexión oronasal, entonces existe mucha retención de alimentos. Bueno, para el tratamiento, como mencioné, debe haber un involucramiento de muchísimas especialidades. Entonces, el tratamiento de este tipo de pacientes va a depender de las necesidades de tanto del tamaño de la hendidura, la necesidad del niño, si hay otro tipo de problemas relacionados con algún síndrome genético y la edad del paciente. Entonces, regularmente se refiere al paciente en este caso a otro tipo de especialidades involucradas como el otorrinolaringólogo, un cirujano plástico, el cirujano maxilofacial, un terapeuta del habla, un odontopediatra, el ortodoncista en nuestro caso, un audiólogo, un pediatra, también un nutricionista, un psicólogo o trabajador social. Entonces, se recomienda también que, ya que como este tipo de padecimientos con frecuencia se presentan como parte de algún tipo de síndrome genético, se recomienda la realización de algún tipo de examen médico detallado o una consejería genética para los padres para poder averiguar si algún tipo de complicación que puedan tener con otro hijo en este caso. Recordemos que en estos casos, pues, como son muy diversos y se presentan de manera diferente entre cada paciente, el paciente debe ser individualizado. Por lo tanto, también existen lineamientos generales que podrían modificarse de acuerdo con la edad que el paciente presente, el estado nutricional, la disponibilidad de los familiares en este caso, el equipo médico u hospitalario al alcance y a otros tipos de factores. Entonces, el manejo, perdón, se debe realizar mediante unos esquemas y que estos esquemas pueden ser flexibles para obtener un mayor beneficio en el menor tiempo posible. También se sugiere, digamos, para llevar todo óptimo, que el paciente debe acudir a hospitales donde se realicen este tipo de intervenciones por los médicos especialistas. Entonces, para la realización de las cirugías existe un programa recomendado. Por ejemplo, antes de los 3 meses se recomienda la realización de la queiloplastía primaria, que es la reconstrucción del labio. Al año y medio, la realización de la cirugía en el paladar. De los 6 a los 12 años, una cirugía de secuelas por algún tipo de desperfecto que haya quedado anatómicamente. Y en adolescencia, si los padres o el paciente pues tiene los recursos económicos, realizar una rinoplastia secundaria. Y en casos donde hay involucramiento, digamos, de algún tipo de malformación de los maxilares o ya tipo dental, realizar una cirugía ortognática. Entonces, para realizar la queiloplastía, se recomienda en este tipo de casos, y lo traje en cuenta,
porque resulta como el abordaje más efectivo para la realización de la queiroplastía, que es la técnica de colgajo de Tennyson-Randall, que es un tipo de intervención quirúrgica que va a buscar reparar esta fisura. ¿De qué manera? Mejorando la funcionalidad como la estética del labio. Entonces, durante este procedimiento se va a realizar una incisión en forma de triángulo. Entonces, la forma de triángulo va a ser que la base del triángulo va a estar a nivel de la línea del labio y el vértice del triángulo hacia la base de la nariz. Posteriormente, el tejido labial se va a desplazar y se va a reubicar para poder cerrar esta fisura, creando una apariencia más natural del labio. Entonces, se menciona que esta técnica va a proporcionar adicional varios beneficios. Al corregir la fisura, también va a mejorar la capacidad del paciente para comer y para poder hablar y pronunciar correctamente las palabras. Aumenta también o mejora la apariencia facial y mejora también el autoestima del paciente que se ve muy afectado en este tipo de casos. Para la realización de la queiloplastía, que es la primera cirugía en este tipo de casos, perdón, existen parámetros recomendados y se le conoce como la regla de los 10. Por ejemplo, que el paciente tenga más de 10 gramos sobre decilitro de hemoglobina, un peso aproximado de 10 o más kilogramos, más de 10 semanas de vida y una cuenta leucocitaria que sea menor a 10.000. Existen de igual manera cirugías extraorales e intraorales que son secundarias al programa de cirugías que les planteé hace un momento, que incluyen desde una queiloplastía, una plastía nasal, una cirugía de secuelas, las alveoloplastías, las faringoplastías, palatoplastías y fistuloplastías. Entonces ahorita vamos a entrar en nuestro tema en específico. Vamos a hablar un poco del manejo ya ortopédico del paciente. Entonces vamos a definir a la ortopedia maxilofacial como la especialidad de la odontología que se va a encargar de prevenir, interrumpir o también corregir las desviaciones en el crecimiento dentofacial y las estructuras adyacentes. ¿De qué manera? Esta va a estimular el crecimiento de los alveolos a través de pequeñas presiones intermitentes mediante el uso de aparatos removibles que estos pueden ser de acrílico, de metal o una combinación de ambos. Entonces, el tratamiento ortopédico maxilar en este tipo de pacientes con labio paladar hendido se recomienda que inicialmente debe realizarse dentro de los primeros 10 días de vida. Y esto lo vamos a dividir en tres fases. En una fase de abordaje en recién nacidos, en dentición temporal y mixta y en dentición permanente. Es importante recalcar aquí como un punto importante que el objetivo principal de este tipo de casos o abordaje va a ser lograr una oclusión funcional, mejorar la estética dental y facial del paciente. Entonces, sobre el manejo en recién nacidos, el uso de la ortopedia resulta un poco polémico, ya que, pues, de cierta manera se llega a considerar un poco de maltrato en el bebé, pues, porque está recién nacido. Entonces, se menciona que esto va a depender mucho de qué tanto sepa la persona encargada en este caso o el centro odontológico donde se lleve a cabo. Entonces, para iniciar se debe tomar una impresión de la arcada maxilar. Se menciona que tan pronto como sea posible dentro de las primeras 24 horas después del nacimiento, pero también este tiempo se puede extender hasta los primeros 10 días. Entonces, cuando se colocan, cuando se toman, mejor dicho, las impresiones en estos niños, como están tan pequeños, resulta mucho más efectivo el uso de un material elastomérico que este sea defraguado rápido. También existe un riesgo a la rotura de este material elastomérico al poder retirarlo, ya que recordemos que existen unas zonas retentivas en la zona de comunicación oronasal. Entonces, para poder tomar este tipo de impresiones se deben seguir un, un lineamiento de pasos. Por ejemplo, se coloca al recién nacido en una posición supina. Se recomienda inclinar la cabeza de este con los pies elevados. También se recomienda no tomar una impresión después de que el bebé se alimente por el reflujo que éste pueda tener y por que le puede provocar vómito. Y que también siempre se debe contar con ayuda para tomar las impresiones. Posteriormente se va a confeccionar un tipo de aparato acrílico
que nos va a ayudar a complementar la función, por ejemplo, de normalizar la función de la boca respecto a la postura también de la lengua, que recordemos que ella anda por toda la boca y pues necesita tener como un limitante. Entonces, los niños con este tipo de padecimiento, recordemos que ya que el maxilar está dividido, pues eventualmente esos segmentos maxilares tienden a rotar, ya sea hacia adentro o hacia afuera, lo que va a provocar cierta simetría en el arco y posteriormente por esa simetría nos va a ayudar, va a contribuir, mejor dicho, a que se dé algún tipo de maloclusión dentaria. Entonces, para el tratamiento del labio paladar hendido, se pueden usar placas de contención. Estas pueden ser placas de contención simple, como la que vemos en la fotografía acá, y placas de contención con microtornillo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, realmente el aparato ortopédico como sí va a proporcionar un apoyo donde la lengua pueda descansar para poder realizar el acto de la alimentación. También nos ayuda a reaproximar los segmentos proximales que están divergentes por la separación del paladar para, de cierta manera, lograr una reparación primaria. Y se menciona que en casos donde eh, estas placas también nos van a ayudar a prevenir algún tipo de colapso de los maxilares y que este tipo de aparatos debe fabricarse por un especialista o un técnico especializado que sepa del manejo y que también sepa ajustarlo para que esto se pueda realizar lo antes posible para poder asegurar la aceptación por parte del neonato. Entonces, también recordemos que cada aparato de acrílico que se va a elaborar, se elabora para cada paciente con un fin específico y este debe cumplir objetivos fundamentales como son separar la cavidad nasal de la bucal, también nos ayuda a mejorar la alimentación del paciente, hay un mayor control del crecimiento de los segmentos maxilares, también nos ayuda a disminuir el ancho de la hendidura palatina. Aquí les muestro de igual manera las placas de contención que tienen el tornillo expansor, que es muy parecido realmente a la placa de contención simple, pero aquí hay como, digamos, ciertas reglas para el uso. Por ejemplo, se recomienda el uso de 4 horas al día, asearla de muy buena manera como mínimo 3 veces al día y también se recomienda que haya un cambio de estas cada 4 meses. Y si la placa se desajusta, se recomienda ajustar estos ganchos de retención y tener una correcta activación del tornillo y que si hay algún tipo de molestia en el paciente por algún tipo de irregular en los bordes, entonces se recomienda lijarlo con un tipo de agua, perdón, un tipo de lija que sea de agua fina. Aquí les muestro un diagrama del tipo de tornillo, que el tornillo puede ser para una expansión anterior en caso de de un colapso anterior del maxilar. En el literal B, pues podemos ver una placa de contención con un tornillo que es unilateral en caso de un colapso en un solo lado, en este caso, y la placa que tiene una separación bilateral como el numeral, como el literal C, perdón. Para la programación de la cirugía, pues actualmente se han descrito una gran cantidad de técnicas quirúrgicas para el cierre primario del paladar hendido y también del labio, pero se menciona que por desgracia todavía existe muchísima controversia tanto en la programación completa de la cirugía y tanto en elegir una técnica que ésta sea fiable y que vaya a asegurar el crecimiento óptimo tanto de la cara y el desarrollo del habla del paciente. Entonces, para la expansión palatina prequirúrgica, se recomienda el uso de aparatos fijos antes de la cirugía. Se menciona aquí que hay un tipo de aparato que se llama quad helix, que se lo voy a mostrar en una fotografía, que nos ayuda mucho a la expansión lateral de los arcos. Entonces, también debe haber una preparación en el área receptora. Esta se va a realizar por medio o mediante la extracción de los dientes temporales que están retenidos varias semanas antes de la cirugía, pero esto resulta también un poco controversial
porque se menciona que ya que el paciente tiene ausencia de huesos, en ese caso, estos dientes que son ectópicos o que son supernumerarios deben conservarse como matriz funcional. También el injerto óseo puede ser de tipo córtico esponjoso, que lo podemos obtener de la sínfisis mandibular, a nivel de tibia, de las costillas del paciente o incluso de la bóveda craneal. Y el procedimiento puede incluir una revisión del labio y la reparación del paladar en caso de ser necesario, por si llega a haber algún remanente de la fístula. Más adelante les voy a mostrar el caso de un paciente que llevo en la escuela, donde a él ya se le han realizado un par de cirugías y todavía sigue con un remanente o una secuela de la fístula. Bueno, nuestros pacientes o los pacientes que tienen este tipo de anomalías regularmente van a presentar anomalías de tipo dentaria, ya que generalmente estos dientes presentan algún tipo de deformación, los dientes que están cercanos a la línea de la hendidura. También anomalías de forma y de tamaño, ya que la morfología de los dientes puede encontrarse alterada. Por ejemplo, se menciona que el incisivo central está afectado en caso del labio paladar hendido, que es unilateral, y que a nivel de los incisivos laterales van a estar afectados en caso del labio paladar hendido que sea bilateral. También presentan anomalías de estructura, ya que podría existir cierta hipoplasia del esmalte en los incisivos centrales, más que todo. Anomalías también de número, ya que por no desarrollarse los dientes que corresponden al sitio donde pasa la hendidura, entonces erupcionan muchísimos dientes ectópicos y supernumerarios que están cercanos a la línea de la fisura. También existen anomalías de posición, anomalías óseas y un colapso maxilar, como había mencionado. Y en este caso, que esta fotografía es de mi paciente, como podemos ver ahí, existe una premaxila que está protruida. Es muy característico también en muchos pacientes. Entonces, el manejo ya en pacientes con dentición mixta, aquí pues ya se presentan anomalías dentarias, óseas y por consiguiente pues algún tipo de maloclusión. Entonces, estas vamos a comenzar a detectarlas a partir de una dentición temporal. El tratamiento de estas pues, puede incluir el tratamiento interceptivo, como la alineación de los dientes, una expansión palatina previa a la colocación del injerto alveolar. Este aparato que ven en su lado derecho, pues es el Quad Helix, que nos sirve para expandir los segmentos laterales donde no hay involucramiento, digamos, o un colapso anterior de los maxilares. Entonces, se menciona que el uso de esta aparatología debe iniciarse por lo menos como 12 meses antes de cualquier tipo de injerto y se debe conservar posterior al injerto de unos 4 a 6 meses. Oscar, permíteme un segundito. Regresa a la Dígame. imagen anterior. Quiero agregar algo que es importante. Con respecto a la expansión, es importante hacerla porque tenemos un colapso a consecuencia de la cicatrización de los tejidos blandos. Entonces, aquí dentro de lo que cabe atrás de la cierre del paladar, hay veces en que se cierra con tejidos duros y hay veces en que se cierra únicamente con tejidos blandos. Cuando está cerrado con tejidos blandos, obviamente no podemos o no es necesario poner una fuerza tan grande como la de un tornillo y se coloca este quadélix. Este quadélix no tiene tanta fuerza como la de un tornillo y además permite en cierta medida el ajuste del quadélix para que la cantidad de tejidos blandos pueda también alterarse conforme vamos expandiendo. Asimismo, permite la visualización para que no se vuelva a abrir o no tengamos una apertura buconasal. De esta manera, el Quadélix viene siendo una de las mejores opciones por el hecho de que podemos activarlo muy suavecito, muy despacio, va a lograr una expansión dentoalveolar, no requerimos una expansión esqueletal, podemos visualizar el cierre o la cicatrización del cierre de tejidos blandos y estar vigilando que no se nos abra una fístula o una comunicación buconasal. Entonces es importante, no requerimos la fuerza de un tornillo, ¿sí? Y tampoco requerimos, obviamente, algo que nos esté tapando el paladar, que tengamos que nosotros ver que no haya cúmulo de placa, que no se vuelva a abrir una fisura,
que no se abra una comunicación buconasal. ¿Sí? Perdón Listo. por la interrupción. Adelante, Oscar. No se preocupe, Doc. Gracias. Bueno, entonces también vamos a hablar de un tipo de manejo ortopédico cuando el paciente presenta una deficiencia o hipoplasia de maxilar. Entonces, esta se traduce en que el paciente tiene una deficiencia en el tercio medio facial, también una deficiencia tanto en el crecimiento sagital y transversal y presenta también una mordida cruzada anterior y posterior. Las alternativas de este tipo de abordaje en este tipo de pacientes requiere la expansión rápida del maxilar en casos de una deficiencia transversal o también en un caso de una deficiencia sagital, la colocación de una máscara facial, que sabemos que los efectos de la máscara facial, por ejemplo, es muy eficaz en pacientes en crecimiento hipodivergente. Esto nos va a proporcionar de igual manera un movimiento hacia abajo y hacia adelante del maxilar superior. Esto para evitar la rotación en contra de las agujas del reloj. También es necesario elaborar unos ganchitos que van a pasar por la parte anterior de los dientes en este caso y se va a extender hasta el área canina, donde posteriormente se van a colocar los elásticos que van a ejercer una fuerza de 500 gramos por lado y que se debe colocar a una angulación de 30 grados del plano oclusal. Esto nos va a ayudar a aumentar el resalte. También hay un movimiento de rotación mandibular hacia atrás y nos proporciona efectos favorables tanto en dentición decidua como en dentición mixta temprana. Quiero agregar otra cosita al respecto de expansión. Normalmente se llama expansión rápida palatina. Sin embargo, en estos pacientes no lo debemos de hacer tan rápido como en un paciente convencional, porque como comenté antes, hay veces en que no tenemos hueso en la superficie palatina y obviamente el cierre únicamente es de tejidos blandos. Ahora, por qué se tiene que hacer expansión? Más adelante lo va a comentar Oscar, pero básicamente la expansión es no nada más para resolver el problema transversal que presenta el paciente, sino que el expansor en sí estimula crecimiento en las suturas circunmaxilares, que es la pterigomaxilar, la sutura frontomaxilar y obviamente para poder adelantar lo que viene siendo el maxilar como en conjunto, ¿sí? Adelante, Oscar. Todo, gracias. Entonces, para finalizar ya este webinar, vamos a hablar del manejo clínico que se ha dado a estos tres casos que voy a mencionar aquí en la escuela y que han sido muy exitosos. Entonces, tenemos el primer caso que denominamos al paciente como Eduardo. El motivo de la consulta de este es que lo mandan a tratamiento de ortodoncia referido al hospital. Después de realizar los estudios pertinentes, tanto las fotografías, radiografías, y todo lo necesario para obtener un diagnóstico, se diagnosticó a Eduardo como un paciente que tenía una fisura naso-labio-alveolo palatina primaria. Este tipo de fisura pues era unilateral izquierda. Presentaba también una clase 3 esqueletal, un crecimiento hiperdivergente. El paciente tenía dentición decidua, una relación molar que presentaba escalón mesial bilateral, una clase 3 canina derecha, una clase canina izquierda no valorable, una mordida cruzada anterior y posterior bilateral, presentaba también una mordida abierta anterior, un órgano dental 62 incluido, un órgano dental 61 y 63 que son ectópicos y que estos presentan una alteración de forma y de tamaño y también múltiples lesiones cariosas generalizadas tanto en superior como en inferior. Acá tenemos unas fotos intraorales de Eduardo donde podemos observar que él se encontraba, como mencioné anteriormente, en una dentición temporal o decidua. También observamos las secuelas de las cirugías que se le realizaron, tanto en el labio y el paladar, y el sitio donde la fisura atravesó y consecuentemente la pérdida de hueso en esa zona, porque se ve una pérdida de hueso. También existe una afectación del esmalte en las piezas dentales por donde se encontraba la fisura y también un diente que presenta una forma ectópica a nivel del paladar. El tratamiento de Eduardo se dividió en dos fases, una fase ortopédica y una fase ortodóntica. En la fase ortopédica se le realizó una expansión y una protracción del maxilar, mientras que la fase ortodóntica consistió en alineación, nivelación de los dientes, una tracción del órgano dental 23, que es el canino superior izquierdo, el detallado y la retención.
La aparatología propuesta para Eduardo en una fase ortopédica fue la colocación de un haz con pistas y que presentaba un tornillo triple y que estaba modificado con unos brazos laterales para la colocación de una máscara facial. En su fase ortodóntica se le indicaron brackets prescripción ROD de 0.22 por 0.28, bandas en 6 superior y unos tubos convertibles en piezas número 6 y 7 superior e inferior. Aquí tenemos la aparatología propuesta para Eduardo. Entonces, como mencioné, fue la colocación de un aparato con tornillo de expansión triple en caso donde existía una hipoplasia del esmalte. Entonces, este tornillo triple se iba a expander tanto lateral como anteriormente para poder desarrollar el maxilar y con el uso de la máscara facial en este caso íbamos a lograr una protracción del maxilar que se encontraba en una posición muy posterior respecto a la mandíbula. Aquí presento unas fotos faciales e intraorales de frente de inicio y de finalización del tratamiento que se realizó a Eduardo, donde podemos observar pues que ya Eduardo ya es un adulto y que el tratamiento, pues por mencionar acá, tuvo una duración promedio de 10 años, antes de pandemia, durante pandemia y posterior a la pandemia. Entonces ahí hubo una transición de la dentición decidua a la dentición permanente. Es muy importante recalcar en este tipo de casos que el abordaje en una etapa temprana con tratamientos ortopédicos seguido de una ortodoncia nos van a ayudar a modificar el crecimiento de los maxilares, a mejorar la armonía en el perfil y también poder mejorar la función y estética en este tipo de pacientes. Presento acá unas radiografías laterales o cefalométricas donde a pesar de que no se tiene una buena resolución de las radiografías iniciales, porque ya Eduardo duró prácticamente 10 años en tratamiento, se puede observar como por medio de la ortopedia o con ayuda de la ortopedia se pudo desarrollar el maxilar que estaba de tamaño más pequeño o hipoplásico y que también se puede mejorar el perfil al finalizar el tratamiento porque podemos observar la posición del labio superior, que al inicio estaba demasiado retruido respecto a la línea estética, y pues a pesar que termina un poco retruido, pero pues mejora la armonía facial en él. Radiografías panorámicas de inicio, progresos y final del paciente, donde también podemos observar la transición de dentición decidua a una dentición permanente, donde también obtenemos una muy buena posición y adicional un paralelismo radicular de las piezas. Aquí les presento el segundo caso, que es el caso de Francisco, que presenta un diagnóstico de clase 3 esqueletal hiperdivergente, clase 2 molar derecha, clase 3 molar izquierda, una clase 2 canina bilateral, un apiñamiento leve superior e inferior, mordida abierta anterior y posterior derecha, una mordida cruzada anterior en órganos dentales del 15 al 23 y del 26 al 27, y que en su diagnóstico presenta también un labio hendido unilateral derecho completo y el paladar hendido completo. Este paciente pues ya llegó después de su cirugía, perdón, y se presentó a la escuela ya con una placa de contención con un tornillo expansor para poder ampliar los segmentos maxilares por el colapso que él presentaba. Y también presentaba un incisivo lateral izquierdo en una posición ectópica y la ausencia del órgano dental 12 o incisivo lateral superior derecho y el apiñamiento inferior. Entonces, el tratamiento propuesto, alineación, nivelación, atracción del canino, el suavizado o stripping en las superficies proximales en los dientes inferiores, el detallado y la retención. La aparatología propuesta, bracket precisión rod del 22 por 28, bandas en 6 superior e inferior, unos tubos punteables en 6 superior e inferior, tubos bondeables en 7 superior y unos botones bondeables. Perdón. Aquí muestro unas fotos intraorales de frente de inicio, progreso y final de tratamiento, donde con la secuencia de arcos se pudo traccionar el canino que estaba en una posición ectópica a una posición ideal y se finaliza con un perfecto engranaje y alineación y nivelación. Unas radiografías laterales de cráneo donde podemos ver la mejora del perfil en este tipo de pacientes y cómo mejora la inclinación también del plano oclusal. Las radiografías panorámicas, donde a pesar que pues no existe una muy buena resolución, podemos ver en el progreso que todavía existe como una mordida abierta, perdón, a nivel anterior,
y que posteriormente al finalizar el tratamiento se logra un perfecto cierre de la mordida abierta, pero que dada la forma de la hendidura que presentaba el paciente, pues se logra una cierta divergencia a nivel de las raíces en los dientes anteros superiores. Fotografías de Francisco. Perdón, regréseme una fotografía. Quiero agregar lo siguiente, es con mucha frecuencia que tenemos uno que otro diente que sabemos que no lo podemos arreglar y de acuerdo a lo que platicando con los cirujanos maxilofaciales, hay veces en que conviene dejar un diente sepultado. ¿Qué quiere decir esto? Que el diente se deja dentro de la fisura para no provocar un daño en el hueso, porque si quitamos ese diente, con mucha frecuencia tenemos nuevamente una comunicación buconasal, lo cual no es bueno para el paciente. Y obviamente ese es un diente que está sepultado, no tiene obviamente ninguna comunicación con el exterior, no se va a deteriorar y nada más hay que estarlo monitoreando radiográficamente. Y muchas veces se deja ese diente que se le llama sepultado por el hecho de que no se quiere perder hueso, no se quiere perder un tapón, no se quiere lograr una comunicación buconasal y se sabe que se queda el diente sepultado. Sobre todo sucede en la zona de lo que es la fisura. Y hay veces en que estos dientes no tienen una anatomía completa, no tienen una longitud radicular, no tienen una anatomía coronal adecuada, de modo tal que aun cuando lo pongamos en boca, el pronóstico es pobre y hay veces en que es mejor dejarlo sepultado, ¿sí? Es importante que se tome en cuenta que a veces, por órdenes del cirujano o platicando con el cirujano maxilofacial, es lo que más le conviene al paciente. Adelante, Oscar. Listo, gracias. Bueno, para finalizar los casos clínicos, les presento a Gabriel, que es mi paciente, que tuve mis guardias aquí en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que el motivo de la consulta es brackets. Después de realizar los estudios pertinentes, pues se diagnosticó como un paciente de clase 2 esqueletal normodivergente, clase 1 molar bilateral, clase canina derecha no valorable, clase 2 canina izquierda, líneas medias desviadas, una mordida cruzada posterior derecha, un arco maxilar en forma triangular y mandibular en forma ovoide. También presenta piezas supernumerarias y un labio hendido bilateral y paladar hendido completo. Aquí tengo las fotos intraorales de mi paciente de Gabriel, donde podemos ver de manera muy notoria la protrusión o adelantamiento de la premaxila, que también presenta unas fístulas bilaterales a nivel de los alveolos y cómo éstas atraviesan hasta el paladar duro y blando. Bueno, el paladar duro en este caso. Según la madre de Gabriel, al paciente lo operaron el año pasado en marzo, pero la cirugía no fue del todo exitosa y al hacer una nueva evaluación con el cirujano plástico y el maxilofacial, acordaron que se debería expandir primero los segmentos laterales para posteriormente realizar una cirugía para poder alinear el arco lateral o las partes laterales del arco a la premaxila. Entonces, esta es la etapa o fase ortopédica que se le está realizando a Gabriel. Eh, Él fue referido a nuestra escuela por los especialistas con indicación específica de que se le debía colocar un aparato expansor eh, y junto con mi maestro y especialista, el doctor Alejandro Vargas, al cual agradezco todo el aprendizaje en este caso y toda su tutoría, se decidió que dada la fístula que presentaba, el paciente se debía colocar un expansor, pero en forma de abanico, que va a tener una bisagra en la parte más posterior del aparato y va a separar los segmentos maxilares en una forma de V, con el objetivo de poder mejorar la forma triangular en la que se presentaba el arco de Gabriel. Hubo un momento que ya no se realizaron estas expansiones en Gabriel porque la mamá manifestaba de que ya él tenía mucho malestar. Recordemos que tenía una fístula presente, pues, pero hubo una mejora muy notoria en los segmentos maxilares y de hecho a él se le operó el día sábado. Vamos a ver qué tal llega a nuestra consulta. Aquí presento unas radiografías laterales de cráneo y la radiografía panorámica donde se puede observar la comunicación, prácticamente los dientes ectópicos y la comunicación naso-oral que existe. Y posteriormente, con el avance de la tecnología, ya nuestro diagnóstico lo podemos complementar con el uso de estudios o la tecnología 3D, como el uso de las tomografías.
Aquí les presento diversos cortes tomográficos, tanto de frente, axial, sagital y coronal, donde podemos ver el tamaño de la fístula y la comunicación oronasal que existe. También los dientes ectópicos presentes, que como menciona el doctor, pues podrían, según indicación del médico, funcionar como una matriz funcional y el recorrido completo de la fístula producida por este tipo de padecimiento. Como conclusiones, es importante la interconsulta y constante comunicación con las demás especialidades, tanto de la odontología como para lograr un manejo interdisciplinario junto con las especialidades médicas involucradas. Recordemos también que cada paciente con labio paladar hendido es único y se debe tratar o abordar tal cual. Existe también un rol del ortodoncista que debe estar presente desde una edad temprana en estos pacientes, ya que el uso de la ortopedia nos va a ayudar a modificar el crecimiento de los maxilares, como mencioné, y también nos ayuda a evitar problemas dentales y óseos a nivel posterior o a futuro. Esto sería todo por mi parte, Doc, y todo el público presente o que nos acompaña. Y para finalizar, pues los agradecimientos a todos. De igual manera, quiero agradecer a la doctora Chulamis por la orientación, a todos por su atención y al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por la oportunidad del aprendizaje que tenemos y por la educación de calidad que nos brindan. Invitándolos a seguir a nuestra institución por redes sociales, ya sea Facebook o Instagram. Y si están interesados como odontólogos en realizar su maestría, pues escribir o comunicarse al correo de servicios escolares. Muchísimas gracias. Esto sería todo. Muchas gracias, Oscar. Pues con esto concluimos un webinar con respecto al manejo ortopédico y ortodóntico de paciente con labio paladar hendido. Afortunadamente, en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que tenemos nosotros la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, obviamente vamos manejando todo tipo de pacientes con diferentes anomalías craneofaciales, con síndromes y obviamente pues con un cierto grado de complicación un poquito severo, como son los pacientes de labio paladar hendido, que requieren de muchos años de trabajo, muchos años de interconsultas, un equipo interdisciplinario de diferentes personas que ya mencionó el doctor Oscar, a donde intervienen muchas personas para lograr los mejores resultados para nuestros pacientes. Una vez más, los invitamos a los odontólogos si están interesados en estudiar ortodoncia, que pueden acudir al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, mandar correspondencia a serviciosescolares@ceso.edu.mx o visitar la página del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia a través de Facebook y a través del Instagram. Agradecemos nuevamente, sobre todo, además de todo el personal del CESO, a la licenciada Diana Búa, que nos permite hacer estos webinars. Muchísimas gracias, tengan ustedes un buen inicio de semana y nos veremos en el próximo webinar. Que tengan buen día.